Hola, buenos días a todos. 11 de mayo del 2020 y vamos a dar inicio a nuestra clase de español. Te invito a que vayas por tu libro, por tu libreta y por tu lapicera porque vamos a iniciar. El tema de hoy es palabras y sabores, cómo redactar un texto. ¿Te acuerdas que ya te había platicado de la etapa 2 de nuestro proyecto Palabras y Sabores? Que iba a consistir en aprender a redactar un texto informativo para compartir todos los datos que recabaste durante tu entrevista. Pues bueno, esta es la continuación de ese video y vamos a comenzar con estas reglas de redacción que yo me encontré en esta página de televisión educativa. Algunas reglas yo considero que son muy complejas para tu edad, pero bueno, vamos a ir rescatando las que sí nos sirvan. La regla número 1 dice contar con información suficiente, precisa y veraz para comunicarla en forma escrita. Esto es muy importante. Cuando tú quieres redactar un texto, tienes que verificar que tengas la información suficiente. Por ejemplo, en este caso, pues es un texto que se va a basar en una entrevista. Si tú no has realizado todas las preguntas de tu entrevista, o no tienes bien registradas esas respuestas, difícilmente vas a obtener un buen texto. Regla número 2, conocer y saber aplicar las reglas básicas de ortografía. Esta otra palabra, morfosintaxis, la vamos a dejar pendiente para cuando tú crezcas un poquito más. Pero sí te puedo hablar acerca de las reglas de ortografía porque hemos visto algunas en nuestras clases. Entonces, todas las reglas de ortografía que tú te sepas, tienes que irlas aplicando conforme vas escribiendo tu texto. Regla número 3. Antes de escribir, realizar un proceso de reflexión sobre lo que se va a escribir, qué, cómo, por qué y a quién. También es muy importante que tengas una idea clara de qué es lo que quieres comunicar. En esta ocasión, volvemos a lo mismo, tenemos muy clara la idea porque lo que queremos comunicar es la información que obtuvimos en nuestra entrevista. Ahora solamente hay que empezar a pensar cómo lo vamos a organizar para escribirlo y a quién se lo vamos a dirigir. Bueno, pues es un público en general al que va a ir dirigido. Regla número 4. Utilizar siempre un buen diccionario para resolver las dudas de ortografía que surjan al escribir. Generalmente no es buena idea preguntarle al vecino, ¿ok? Porque a veces él también podría estar equivocado en la respuesta que te dé. La opción más certera que tú puedes llevar a cabo es buscar en un diccionario. Siempre que tengas duda de cómo se escribe una palabra, acude por favor a un diccionario. La regla número 5 dice leer buena literatura como un hábito permanente, relajante y divertido. Y cuando se desconozca algún término de la lectura, recurrir al diccionario. El de la Real Academia de la Lengua Española es una buena opción. Esta regla 5 es muy importante. Tú no puedes ser un buen escritor si no eres un buen lector. Leer mucho te da conocimiento, te da la oportunidad de ampliar tu vocabulario porque de esa manera tú puedes ir aprendiendo palabras nuevas y puedes ir también viendo cómo otras personas redactan sus textos. Entonces, si tú quieres ser un buen escritor, primero tienes que irte habituando a la lectura. La regla número 6 dice, una vez realizado el escrito, revísalo, corrígelo y léelo en voz alta. Esta es una actividad imprescindible, siempre se debe de hacer. Muchas veces escribimos nuestro texto y sin revisarlo, sin leerlo en voz alta, así vamos y lo entregamos o lo compartimos. Y lo que ocurre es de que a veces no se entienden las ideas como las queríamos decir, o hay faltas de ortografía, o está mal organizada nuestra información. Empezamos por la parte de en medio, después pusimos el inicio, y entonces ya se hizo una confusión muy grande. Entonces, siempre que vayas a redactar, una vez que terminaste tu primer borrador, lo tienes que leer en voz alta para que tú mismo lo puedas escuchar y de esa manera te des cuenta si tus ideas son claras y entendibles para otras personas.
La regla número 7 dice desactivar el corrector automático de la computadora. Bueno, esta regla obviamente la vamos a aplicar cuando utilicemos algún medio electrónico digital para hacer nuestros escritos. Por ejemplo, más adelantito yo te voy a enseñar cómo utilizar Word y ahí sí tiene la función de un corrector automático, pero nuestra regla nos dice que es mejor desactivarlo. ¿Por qué? Porque si a lo mejor yo escribo una palabra equivocada, como por ejemplo perro o por ejemplo carro, con una sola R, y entonces yo la pongo con una sola R y el autocorrector de mi documento me va a corregir esa palabra y le va a poner doble R. Eso es muy bueno porque no va a tener faltas de ortografía mi texto, pero por otra parte es algo negativo porque yo ni siquiera me estoy dando cuenta en dónde me equivoqué. Entonces es mejor desactivarlo y así cuando tú vayas escribiendo en Word, si escribes una palabra incorrecta, te la va a marcar con un subrayado en rojo y entonces ya tú puedes verificar qué es lo que le falta o qué es lo que le sobra a esa palabra y poderla corregir. Entonces, no utilices autocorrectores, no sirven más que para hacernos más perezosos y dejar de utilizar los diccionarios. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestro ejercicio central de esta clase. Si tú te acuerdas de estas preguntas que están apareciendo en tu pantalla, entonces puedes seguir en la clase. Si no, es necesario que las busques en tu libro de español y las contestes. Acuérdate que este ejercicio ya lo hicimos la semana pasada, pero si se te llegó a olvidar o por ahí no lo tienes todavía completo, es necesario que lo termines primero para poder hacerlo. Muy bien, estas preguntas las sacamos del libro de una actividad que nos decía que después de haber realizado la entrevista, contestáramos estas preguntas y yo te pedí que las reservaras justamente para esta actividad. Bien, y también tomé un ejemplo de la respuesta de estas preguntas que me subieron a ClassDojo, ¿ok? Si no mal recuerdo, es el ejemplo de Jocelyn. Jocelyn, tomé prestado tu información de la entrevista, pero aquí modifiqué el nombre de la persona que tú entrevistaste, ¿ok? Este yo lo inventé para que pudiéramos hacer este ejemplo. Muy bien, entonces regresamos un poquito al anterior. La primera pregunta dice, ¿cómo se llama la persona que entrevistaste? Acá Jocelyn, bueno, con el cambio que le hice, ¿verdad? Pusimos que la persona que entrevistamos se llama Angélica Jiménez. La que sigue, ¿por qué escogiste esa persona? Vamos a ver si Jocelyn lo respondió. Dice, porque, bueno, la persona la conoce mi papá, pudiera ser esa la respuesta, y porque habla náhuatl. ¿Qué aprendiste sobre su comunidad y sobre su cultura? Acá dice, me dijo que hacen ferias en su pueblo y hacen bailes. Me sorprendió que ella habla 2 idiomas. Muy bien. ¿Qué otras cosas interesantes te platicó? Mm, me sorprendió que su novio vendía juguetes de madera y me dijo que manzana es chocot en náhuatl. Bueno, esa yo creo que ya sería la respuesta que sigue, que es aprendiste nuevas palabras y cuáles. Y bueno, acá ya te comenta que aprendió manzana y aprendió buenos días. Muy bien, ya que tenemos las respuestas a estas preguntas, entonces ahora sí vamos a ir con nuestra redacción. Te quiero compartir una información que encontré en internet. De igual manera es información que tú puedes buscar. Aquí está la página. Es www.ejemplos.co, 100 ejemplos de conectores. Yo quiero compartir contigo estas palabras porque me he dado cuenta que en tus redacciones tiendes mucho a utilizar una misma palabra para conectar ideas. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a aprender algunos ejemplos de conectores y su función. No voy a extenderme mucho en esta explicación, solamente vamos a ir viendo qué son, para qué sirven y cómo los podemos utilizar.
Dice, los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, algunos conectores, pero, y, aunque o también. Cuando nosotros queremos escribir un texto en este caso, con los datos de unas preguntas, pues necesitamos conectores. ¿Para qué? Para que, como su nombre lo dice, nos ayuden a conectar idea tras idea y que no solamente vayamos poniéndolos así como por viñetas, porque eso no es un texto, eso es una lista. Entonces, los conectores nos van a servir para juntar ideas. Continuamos con la lectura. Dependiendo del tipo de conector, se da un sentido diferente a la conexión que se establece. Es importante conocer la función de cada conector para utilizarlo de forma adecuada y enlazar las diferentes ideas de un texto. O sea que este párrafo me dice que hay diferentes tipos de conectores y dependiendo de la función que le vaya a dar es el tipo de conector que tengo que utilizar. Continuamos. El uso de conectores permite una redacción más fluida, favoreciendo la lectura y la comprensión de textos, además de la correcta ortografía y gramática. Es uno de los elementos que dan calidad a un texto. ¿Por qué? Pues porque te va a ayudar mucho a organizar tu redacción y a no repetir palabras y palabras. Por cierto, un dato interesante, todos o la mayoría de las personas tenemos muletillas, así se le conoce a las palabras que tendemos a repetir y a repetir una y otra vez y no nos damos cuenta y las utilizamos de más. Entonces, también en la redacción tendemos a utilizar esas muletillas, por eso es bueno ir ampliando nuestro vocabulario. Bueno, y vamos a pasar ahora a los tipos de conectores. Fíjate, hay conectores para cuando queremos comparar dos situaciones. Algunos ejemplos son al igual que, análogamente, así como que, de forma semejante, de forma similar, de igual forma, de igual manera, del mismo modo, y así podemos seguir con toda la lista. Fíjate cuántos conectores hay para cuando queremos comparar una situación dentro de nuestra redacción. Es muy importante que los tomes todos en cuenta para que no siempre utilices, a lo mejor tú en tus textos siempre utilizas este de al igual que, y vuelves a hacer una comparación y dices al igual que, y entonces te vas cortando de tantos conectores que existen para la comparación. Te pido que tomes notas en tu libreta para que lo tengas ahí listo para reforzarlo en cualquier momento en que lo necesites. Muy bien. Te voy a enseñar algunas oraciones que utilizan estos conectores. Muy bien. Fíjate bien en los ejemplos. Víctor no es tan listo como tu hermana. En esa fotografía tienes la mirada como la de tu padre. El fracaso escolar de Rubén no es como el de Carlos porque son casos muy diferentes. Son 4 ejemplos de cómo, pero también lo podemos encontrar así como, o también podemos encontrar como que, o más que, menos que, igual que, y todos son conectores de comparación. Entonces, ya sabes que cuando estemos redactando nuestro texto, si necesitamos comparar algo, vamos a utilizar un conector de estos. Muy bien, vamos a regresar a nuestra página principal y ahora te voy a dar algunos ejemplos de conectores de orden. Todo texto inicia con una introducción, un desarrollo y termina con un cierre. Entonces, los conectores de orden te ayudan a ir diferenciando esta parte. Por ejemplo, cuando inicias un texto, puedes decir, en primer lugar, vamos a hablar de esto. Pero a lo mejor para terminar puedes decir finalmente, o puedes decir para concluir, o puedes decir por último, y ya tienes varios ejemplos de conectores de orden.
vamos a los conectores de ejemplificación y explicación. Tenemos aquí, cuando tú estás escribiendo tu texto y quieres dar un ejemplo, entonces puedes poner este tipo de conectores. En otras palabras, es decir, por ejemplo, entre otros. Muy bien, vamos a quedarnos con estos 3 ejemplos. ¿Te parece bien? Muy bien. Entonces, estos fueron algunos de los conectores que elegí para compartir contigo. Vamos a regresar a lo que es nuestros datos de la entrevista y vamos a empezar a redactar nuestro texto. Para eso también vamos a ir a nuestro libro de español en la página 154. Muy bien. Me da mucho gusto porque el día de ayer que estuve revisando las evidencias de la entrevista, me di cuenta que algunos de ustedes ya se adelantaron a hacer esta primera versión del texto para compartir la información. Pero bueno, para los que ya se adelantaron, este video va a servirles para reforzar un poco y para que lo puedan mejorar todavía más. ¿Qué te parece si leemos juntos el texto para que vayamos comparando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a escribir y a lo mejor vamos a poder tomar este como ejemplo e irlo complementando con los conectores y obviamente modificándolo con nuestros datos? Dice, el 11 de mayo entrevisté a mi tía Anita Pérez en su casa de Santiago de Anaya en Hidalgo. La escogí porque le gusta platicar sobre su música y porque sabe hablar ñañú, además de español. Ella escribe canciones que hablan de amor, la vida y la naturaleza en los 2 idiomas. Fue fácil entrevistarla porque aunque tiene 83 años, es muy simpática y platicadora, y me enseñó varias expresiones en su lengua. Aprendí que Aya Ajua quiere decir buenos días y también aprendí que muchas gracias se dice Ñu di Hamadi. Además, me enseñó a decir Ma Tugu Alma, que significa mi nombre es Alma. Creo que es importante conocer sobre otras lenguas porque así podemos aprender canciones y saber cómo piensan otras personas. Muy bien, yo creo que este texto que escribió este niño o niña, me parece que lo hizo muy bien. Si tú te das cuenta, separó las ideas por medio de un punto. Aquí es donde termina la primera idea, aquí es donde termina la segunda idea, y así se fue con todas esas ideas. Además, no está usando muletillas, es decir, no se ve en su texto que se esté repitiendo una palabra una y otra vez. Entonces, me gustó mucho cómo lo redactó, pero ahora es tiempo de que tú y yo redactemos el nuestro. Acuérdate de que vamos a tomar como ejemplo este y vamos a ir complementando con nuestros conectores. Así que, bueno, para eso vamos a utilizar Word. Si estás en una computadora, ahí mismo lo puedes hacer. Y bueno, si estás en tu libreta, ahí lo vamos a escribir. Yo aquí tengo ya mi página de Word, ya le puse el título de Redactemos el texto y vamos a comenzar. Si tú te diste cuenta, en el libro comienza con la fecha. Entonces, supongamos que yo realicé la entrevista el día de hoy. Voy a comenzar con una mayúscula porque siempre que inicio texto es con una mayúscula y cuando lo termino, recuerda que se pone un punto. Vamos a poner el día, recuerda que día lleva acento. Si yo lo pongo sin acento en este procesador de texto que es Word, lo que te comentaba hace un momento, se va a marcar con un subrayado rojo que me va a indicar que hay una falta de ortografía. Entonces, con el botón secundario de tu ratón, que es el que está del lado derecho, le das clic
y ahí te va a aparecer las posibles opciones que estén correctas. En este caso, pues yo quería escribir día y llevaba acento. El día 11 de mayo del 2020 realicé, como está en pasado, lleva acento en la última E. Realicé mi entrevista a, ¿recuerdas cómo se llamaba nuestro personaje? A ver, vamos a ver. A la señora Angélica Pérez. Entonces vamos a escribirle. Realicé mi entrevista a la señora Angélica, como es nombre propio, va con mayúscula. Y si te fijas, hay una falta de ortografía porque Angélica lleva acento en la E. Muy bien. Regresamos a nuestro libro de texto para irnos fijando cómo lo hizo el niño o la niña que redactó aquí. El 11 de mayo entrevisté a mi tía Anita Pérez en su casa de Santiago de Anaya en Hidalgo. Bueno, entonces vamos a nuestra información y dice aquí que esta señora se llama Angélica Jiménez y vive en Tlacomulco. Entonces vamos a complementar nuestro texto. El día 11 de mayo del 2020 realicé mi entrevista a la señora Angélica Jiménez, quien vive en la comunidad de Tlacomulco. Acuérdate que como es nombre de una comunidad, de una ciudad, de un país, siempre es nombre propio, se escribe con mayúscula. Bueno, aquí me lo marca como si estuviera incorrecto porque nuestro diccionario de Word a veces no tiene términos muy específicos como los nombres de las comunidades. Entonces lo único que vamos a poner es agregar al diccionario para que así se la aprenda y la próxima vez que vuelva yo a escribir Tlacomulco, él sepa que está correcto. Muy bien, terminamos con un punto. Vámonos nuevamente a nuestro texto. Dice, la escogí porque le gusta platicar sobre su música y porque sabe hablar ñañú, además del español. Entonces vamos a poner aquí, vamos a ver nuestros datos, por qué le escogió. Bueno, dice que le escogió porque es conocida de su papá y además dice que realizó su entrevista por medio de llamada de celular. Vamos a escribirlo. Como es punto y seguido, comienzo nuevamente con mayúscula. La escogí porque es conocida de mi papá y aquí como queremos agregar algo más, vamos a utilizar un conector. Vamos a ir a nuestra página de conectores y vamos a agregar alguno de estos que son de adición, que quiere decir cuando quieres agregar otra cosa. Podemos usar además, me parece bien, o también. Bueno, en este caso a mí me gusta más el primero. Entonces, la escogí porque es conocida de mi papá y además habla una lengua indígena que es el náhuatl. Si te fijas, también hay un error en náhuatl porque no le colocamos el acento. Muy bien, regresamos a nuestro libro de texto. Y dice, ella escribe canciones que hablan de amor, la vida y la naturaleza. Aquí, si te estás dando cuenta, nos está narrando un poco sobre lo que ella hace. Y después nos cuenta qué tan fácil o difícil fue entrevistarla. ¿Ok? Entonces, vámonos a nuestro texto y vamos a ver qué información podemos agregar allí.
Bueno, algo muy interesante que menciona aquí Jocelyn es que ella realizó la entrevista por medio del celular. Yo me imagino que debido a la contingencia del coronavirus. Entonces vamos a agregar ese dato interesante. También me dijo que hacen ferias en su pueblo y hacen bailes. Me sorprendió que habla 2 idiomas. Aquí está. Estaba un poco aterrada, fue difícil. Esto es en respuesta a la de ¿qué sentiste cuando realizaste tu entrevista? Que por ahí me faltó colocarla. Entonces vámonos a nuestro texto. La escogí porque es conocida de mi papá y además habla una lengua indígena que es el náhuatl. Aquí vamos a poner, al realizar la entrevista, me sentí muy aterrada, decía. Me sentí un poco aterrada y fue difícil. Ok. Antes de esto me parece que podemos agregar, me platicó que en su pueblo hacen ferias y bailes. Al realizar la entrevista me sentí un poco aterrada y nerviosa. Tal vez porque tuve que realizar preguntas por medio de una llamada telefónica. ¿Ok? Regresamos a nuestro texto. Aprendí, vamos a las palabras que aprendió, ¿ok? Y por último vamos a poner lo que creemos que es importante de su cultura. Entonces vamos a revisar los datos. Dice, ella aprendió a decir manzana, a decir buenos días y también le sorprendió que ella es bilingüe. Entonces vamos a poner todos esos datos en nuestro texto informativo. Vamos a ver dónde los podemos acomodar. Para eso te invito a que leamos el texto así tal cual lo tenemos y veamos si conviene escribirlo aquí en esta parte o después del último párrafo. Dice, el 11 de mayo del 2020 realicé mi entrevista a la señora Angélica Jiménez, quien vive en la comunidad de Tlacomulco. La elegí porque es conocida de mi papá y además habla una lengua indígena que es el náhuatl. Me platicó que en su pueblo hacen ferias y bailes. Aquí conviene agregar otro conector de adición. A mí me gusta este porque vamos a agregar una información importante aquí. Si te das cuenta, Jocelyn nos cuenta que le dijo a esta señora que su novio vendía juguetes de madera. Entonces, vamos a nuestro texto y vamos a agregar aquí. Me platicó que en su pueblo hacen ferias y bailes. También, este es nuestro conector, también me dijo que su novio hace juguetes de madera. Lo cual, aquí podemos agregar una coma, lo cual me sorprendió mucho. Ahora sí, al realizar la entrevista me sentí un poco aterrada y nerviosa, tal vez porque tuve que realizar las preguntas por medio de una llamada telefónica. Aprendí algunas palabras nuevas, como por ejemplo, aquí si vamos a dar un ejemplo, entonces podemos utilizar conectores que sean de ejemplificación. Mira, está a saber, así, en efecto, en otras palabras, es decir, o sea, por ejemplo,
cómo ser, esto quiere decir. A mí me gusta, por ejemplo. Bien, regresemos a nuestro texto y entonces agreguemos por ejemplo. Aprendí algunas nuevas palabras. Por ejemplo, y aquí vamos a poner las que aprendió, que era manzana, que se dice manzana, que se dice chocotl. Chocotl. Y buenos días, que es, vamos a ver cómo es buenos días, Yoniguala. Yoniguala. Vamos a regresar a nuestro texto. A ver si lo escribo bien. Yoniguala, según los datos que me pasó Jocelyn. Aprendí algunas palabras nuevas, por ejemplo, manzana, que se dice chocot, y buenos días, que se dice Yoniguala. Fíjate que yo cuando estuve en la universidad aprendí de una maestra que también era bilingüe, el buenos días, y no recuerdo que sea Yoniguala. Pero es muy importante decir que dentro del náhuatl existen muchas variaciones. Entonces, dependiendo de qué tipo de variación sea, es el cómo se va a decir o escribir la palabra. ¿Ok? Vamos a ponerle punto. Y vamos a agregar el final de nuestro texto. ¿Ok? Bueno, aquí podemos poner como final una pequeña conclusión de qué es lo que más nos gustó o de por qué creemos que es importante conocer de su cultura. Vamos a ver algunos conectores de orden, los que sean referentes a la parte final del texto, que pudiera ser en último lugar, finalmente, para concluir, para terminar. Por último, son algunos de los que veo que nos pueden servir para esta parte final de nuestro texto. Entonces, vamos a poner finalmente. Creo que es muy importante conocer otras culturas, ya que de esa forma nos enriquecemos y aprendemos mucho más. Ahora, te voy a poner un ejemplo aquí en el último párrafo. Si yo pongo, creo que es muy importante aprender otras culturas, ya que de esa forma nos enriquecemos y aprendemos mucho más. Si tú te das cuenta, aquí aprender y aprendemos quedan muy juntos. Entonces, al momento de leer nuestro texto no se escucha bien porque decimos, finalmente creo que es muy importante aprender otras culturas, ya que de esa forma nos enriquecemos y aprendemos mucho más. Eso no me suena tan bien porque se escucha repetido. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar alguna de las dos palabras que estamos repitiendo. Si lo estás haciendo en Word, puedes darle clic con el botón secundario de tu mouse y te va a aparecer una opción que dice sinónimos. Y ahí puedes elegir uno de los sinónimos, que es otra palabra que significa lo mismo, pero se dice y se escribe diferente. En este caso podemos utilizar instruirse, educarse, cultivarse, formarse, ilustrarse, ejercitarse, entre otros. ¿Ok? Vamos a ver cuál le queda mejor. Finalmente, creo que es muy importante instruirse en otras culturas, educarse en otras culturas, cultivarse en otras culturas, formarse en otras culturas. Son algunos de los ejemplos. O también puedes poner una palabra que quiera decir lo mismo, aunque no te la dé como opción el
la herramienta de los sinónimos. Nosotros teníamos conocer. Creo que es muy importante conocer sobre otras culturas, ya que de esa forma nos enriquecemos y aprendemos mucho más. Bueno, hasta aquí nuestro texto. Ya está casi listo, solamente nos falta hacer la lectura final. Acuérdate que una de las reglas de redacción nos dijo que tenemos que leer en voz alta todo el texto para que ya veamos si suena bien o si tenemos que modificar algo. Dice, el día 11 de mayo del 2020 realicé mi entrevista a la señora Angélica Jiménez, quien vive en la comunidad de Tlacomulco. La escogí porque es conocida de mi papá y además habla una lengua indígena que es el náhuatl. Me platicó que en su pueblo hacen ferias y bailes. También me dijo que su novio hace juguetes de madero. ¿Te das cuenta? Aquí hay un error, porque lo que quería decir era madera. Pero como lo leímos, nos dimos cuenta de ese error, lo cual me sorprendió mucho. Al realizar la entrevista me sentí un poco aterrada y nerviosa, tal vez porque tuve que realizar las preguntas por medio de una llamada telefónica. Aprendí algunas palabras nuevas, por ejemplo, manzana, que se dice chocotl, y buenos días, que es yonihuala. Finalmente, creo que es muy importante conocer sobre otras culturas, ya que de esa forma nos enriquecemos y aprendemos mucho más. Bueno, a mí me agradó mi texto. Te agradezco también, Jocelyn, por el ejemplo que nos diste de tus datos de la entrevista. Gracias a ellos pudimos realizar este pequeño ejemplo de redacción. Y ahora te pido que tú hagas tu propio texto. Por favor, trata de seguir los pasos que te mencioné, léelo varias veces hasta que estés bien convencido de cómo suena. Si no te gusta una parte, bórrala, modifícala, a lo mejor cámbiala de lugar, dependiendo de lo que tú estés buscando. Así que bueno, manos a la obra, comienza a hacer tu texto para compartir esa información de tu entrevista y nos vemos en el siguiente video para revisarlo. También te quiero decir que voy a leer aquí en nuestro canal de YouTube el texto que esté mejor redactado. Así que esfuérzate mucho para que seas uno de los textos que se compartan en nuestra plataforma de YouTube. Y por favor, no olvides subir tu evidencia al aula digital. Me dio mucho gusto estar contigo y nos vemos en la próxima. Bye.